7 de la mañana, hoy voy a un sitio que no sé si os voy a poder contar, pero me apetece hacer videoblog. El vídeo de hoy no va de qué pelos tengo cuando me levanto por la mañana, que podría ser, sino que va de por qué hice mi primer vídeo en YouTube. A ver qué te parece. Café, entreno y os lo cuento. Al lío, buenos días. You see this dress, you got it. This fits so good, you flaunt it. How you get so iconic? I see you, babe. Can't wait for later. My favorite flavor. La cosa que suelo hacer antes de ir a entrenar, mientras me tomo el café, es contestar el correo. Ahí tenéis mis calzoncillos de estar por casa y ordenador. Y ahora ya, casi las 9 de la mañana, correo respondido y entrenar. Este es el ruido habitual que hay en estos Cibeles. En Cibeles a las 9 de la mañana. Coches, tráfico, la gente muy nerviosa. Todo el mundo corriendo, voy a trabajar. Y yo corriendo porque ya he trabajado. Un poquito, no mucho. Oye, por cierto, perdonad mi cara, pero es la cara que tengo después de entrenar, obviamente. Me he comprado esto, me da un capricho, que son unos auriculares impermeables que no van al tímpano, sino que van al hueso. Y desde ahí escucho los podcasts y la música, y además escucho ruido de fondo. Que esto para cuando voy en bici o cuando voy corriendo, por ejemplo por Madrid, que oye, puede pasar una moto, una bici, un coche, pues me entero. Si os mola, decídmelo y os cuento un poco más. El primer por qué empecé en YouTube es muy sencillo, porque consumo YouTube. Yo no veo la tele, apenas veo series, no sigo a nadie en Instagram. ¿Por qué? Porque me flipa ver planos, me flipa ver cómo la gente edita, cómo viaja, cómo me hace sentir, cómo aprendo. Y estaba claro que si yo tenía que estar en alguna plataforma, era en esa plataforma que yo consumo. Y la cuestión es que tú piensas qué medio es para ti. Si tú consumes Instagram, si te flipa Instagram, publica Instagram. Si te gusta Twitter, Twitter. Si es una newsletter, newsletter. Pero en mi caso estaba claro. Como a mí me gustaba YouTube, era obvio que tenía que empezar en YouTube, porque era mi sitio para expresar mi mensaje. ¿Qué mensaje? Pues el mensaje de sábado por la mañana y estamos disfrutando de esto. No sé si a ti te vale como mensaje, pero a nosotros sí. Sí. Mira. Y obviamente ese mensaje necesita un altavoz. Y ahora el segundo punto habla sobre altavoces. Y os voy a poner un ejemplo de un evento al que voy ahora mismo, que espero poderos contar. Voy. You see this dress, you got it. This fits so good, you flaunt it. How you get so iconic? I see you, babe. Can't wait for later. My favorite flavor. El segundo punto por el que empecé en YouTube es porque necesitaba un altavoz. Eso parece ridículo, pero te voy a poner el ejemplo que acabamos de vivir. He ido a la radio a hablar sobre sostenibilidad, sobre concienciación, sobre minimalism. Incluso si no escuchas ese programa en el futuro, que espero que lo escuches, lo pondré en algún sitio. Si no escuchas ese programa, habrás visto en este vídeo cómo he entrado, cómo he hablado, cómo he presentado, una foto con el presentador, etcétera, etcétera. Entonces eso valida ya no solo minimalism, sino también que he estado ahí. ¿Por qué? Por este vídeo. Ese es el altavoz. Y esto quiere decir que si tienes un negocio tienes que tener un altavoz. No, hay muchas empresas que no tienen un medio de comunicación, que la persona responsable CEO o lo que sea no está expuesto, pero yo creo que si estás expuesto es mucho más sencillo que la gente entienda qué haces, cómo lo haces y dónde lo haces. Es la única forma en la que yo sé hacerlo, que no quiere decir que sea la mejor. Otro de los puntos claves para usar YouTube y no usar otras redes sociales como puede ser Twitter o Instagram, donde realmente no interactúo, es que cuando alguien publica algo en el YouTube que yo consumo, es un contenido al que ha dedicado horas. Me refiero, para un vídeo de 10 minutos, a lo mejor tiene 10 horas de edición entre guión, grabación, edición, postproducción.
Entonces para mí eso, ya solo esa energía que ha publicado esa persona, o sea que ha dedicado esa persona, ya es más que suficiente para que tenga yo un filtro sobre ese contenido. Por eso prefiero YouTube versus otra red social como Instagram, donde estás comiendo, pum, haces una foto y publicas. Cero sentimiento. Instagram, se te ocurre cualquier cosa de 140 palabras, la publicas. No está trabajado. Versus YouTube, donde tienes que invertirle muchísimo tiempo, mucha energía y mucha dedicación. Por eso creo que YouTube tiene mucho más valor, por lo menos para mí, y por eso también estoy en YouTube, y por eso le dedico a cada uno de estos vídeos 10 horas aprox. Otra de las cosas que me da YouTube, y también por las que empecé, es por el hecho de que a mí me flipa aprender cosas. Y cuando empiezas en YouTube no tienes idea de nada, no tienes idea de planos, de cámaras, de imagen, de luz, de sonido, de nada, de nada. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Espero que bien, o por lo menos también como estoy yo. De hecho he llegado al punto en el que el contenido que os decía antes que consumía ya no soy capaz de verlo sin preguntarme cómo ha hecho esa transición, o cómo ha metido aquí, o qué ha metido aquí, ese sonido, ese pitido. Todo es aprendizaje, y a mí todo lo que sea aprender, pues oye, me flipa. Ya por último, ¿por qué empezar en YouTube y en otras plataformas como puede ser una newsletter o un podcast, etcétera? Porque YouTube es infinito. Al ser Google es una búsqueda abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes una temática específica y alguien busca esa temática, es muy probable que Google muestre tu vídeo o muestre tu contenido. Esto si lo haces en una newsletter o en un podcast es muchísimo más complicado. Pongo dos ejemplos. Si tú buscas ahora mismo implante de pelo España o precio implante de pelo España, esto no es coña, si lo buscas aparece mi cara. Y esta es la que más me gusta. Si buscas cómo montar una marca de ropa desde cero, ¿qué aparece? Mi cara. ¿Y qué aparece? Minimalism. ¿Casualidad? Ninguna. Nada más, como siempre lo podéis comentar, compartir, suscribiros si os apetece. Si tú estás en YouTube y quieres empezar en YouTube, ánimo. Esto es una carrera larguísima. Es como emprender. Esto corto, lo que es corto, no es. Si piensas a corto plazo, no llegas. Es mejor que pienses muy a largo, que seguro que cosas pasan. Vale, chao, chao. O pasan cosas, como tú veas, lo que quieras. Que ya no me hace algo más. Es lo que hay. Me levanto muy pronto.